Bienvenidos a esta segunda parte, porque la historia de Can Yaman es más profunda de lo que imaginábamos. Como les dije en la primera parte, la situación es delicada, y hoy vamos a profundizar en los detalles que podrían estar dinamitando el imperio de este galán turco que tanto amamos. Primero, quiero reiterar que lo que les voy a contar se basa en información pública, rumores, análisis de expertos y, por supuesto, mi propia opinión. No soy adivina, pero sí me dedico a investigar y a compartir con ustedes lo que encuentro. Así que preparémonos para sumergirnos aún más en este mar de drama. Asterisco los proyectos, oro o espejismos, asterisco. Ya hablamos de Sandokan y de los retrasos. Pero, ¿qué más sabemos sobre los proyectos de Can Yaman? La clave está en la diversificación. Un actor inteligente no pone todos sus huevos en la misma canasta. Busca proyectos variados, que le permitan mostrar diferentes facetas y llegar a audiencias diversas. ¿Es esto lo que está haciendo Can Yaman? La respuesta, lamentablemente, no es tan clara. Sandokan es un proyecto ambicioso, pero la preproducción ha sido un caos. ¿Y luego qué más? ¿Qué otros proyectos importantes ha anunciado Can Yaman? La verdad, no muchos. Se habla de otros proyectos, sí, pero aún no hay nada concreto, nada que nos asegure que su carrera va a seguir en ascenso. Esto contrasta con la estrategia de otros actores turcos que, con menos fama internacional, han sabido mantenerse relevantes. Han diversificado, han apostado por el cine, por el teatro, por proyectos independientes. Han construido una carrera sólida, con altibajos, pero sin depender únicamente de una sola producción. La falta de proyectos concretos es un gran problema. Significa que Can Yaman está perdiendo oportunidades. Y en el mundo del espectáculo, las oportunidades son oro. Si no las aprovechas, otros lo harán por ti. Asterisco la imagen pública, un arma de doble filo, asterisco. Ya mencionamos la polémica personalidad de Can Yaman. Es carismático o atractivo, pero también impulsivo y a veces polémico. Sus declaraciones en entrevistas, sus acciones en redes sociales, han generado controversia. ¿Es esto algo nuevo? No. Muchos actores son polémicos. Pero la clave está en saber manejar esa polémica. En saber convertirla en algo positivo, en algo que te genere interés, no rechazo. ¿Qué ha hecho Can Yaman? En algunos casos, ha exacerbado la polémica. Ha respondido a las críticas de forma agresiva, ha justificado sus acciones, en lugar de rectificar o de buscar soluciones. Esto, por supuesto, no ayuda a su imagen. Al contrario, la daña. La imagen pública es un activo muy valioso. Es lo que te permite conseguir contratos, atraer a las marcas, mantener a tus fans. Si la descuidas, si no la cuidas, la puedes perder. Y Can Yaman, lamentablemente, parece estar descuidando su imagen. Asterisco las redes sociales, el espejo del éxito y la crítica asterisco. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, te permiten conectar con tus fans, promocionar tus proyectos, construir tu marca personal. Por otro lado, te exponen a la crítica, al odio, a los rumores. Can Yaman es muy activo en redes sociales. Publica fotos, vídeos, interactúa con sus fans. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de contenido publica? En general, su presencia en redes sociales es buena. Pero hay algunas cosas que se podrían mejorar. Por ejemplo, podría ser más constante. Podría publicar más contenido relacionado con sus proyectos, con su trabajo. Podría ser más cercano con sus fans, responder a sus preguntas, agradecer su apoyo. Además, es importante saber manejar las críticas. No todas las críticas son malas. Algunas son constructivas, te ayudan a mejorar. Pero ¿cómo reacciona Can Yaman ante las críticas? En algunos casos, ha reaccionado mal. Ha bloqueado a sus críticos, ha borrado comentarios, ha evitado el debate. Esto, por supuesto, no es la mejor estrategia. Al contrario, lo que hay que hacer es escuchar las críticas, analizarlas y aprender de ellas. Asterisco el equipo de trabajo, los mejores aliados, asterisco. Ya dijimos que es fundamental rodearse de un buen equipo de trabajo. Un buen representante, un buen asesor de imagen, un buen equipo legal. ¿Tiene Can Yaman el mejor equipo? Esta es una pregunta difícil de responder.
No sabemos quiénes son sus asesores, sus representantes. Lo que sí sabemos es que en algunos casos, parece que la estrategia no está funcionando. Un buen representante es fundamental. Es la persona que te consigue los contratos, que negocia tus honorarios, que te protege de las malas decisiones. Un buen asesor de imagen te ayuda a construir tu marca personal, a gestionar tu imagen pública. Un buen equipo legal te protege de los problemas legales, de los contratos abusivos. Si el equipo de Can Yaman no es bueno, o si no está trabajando en la misma dirección que él, es un problema. Es un problema que puede afectar negativamente a su carrera. Asterisco asterisco la sentencia inminente, ¿qué esperar? Asterisco asterisco. Volvemos a la pregunta clave, ¿qué significa esta sentencia inminente? ¿Qué podemos esperar? La realidad es que no hay una respuesta sencilla. El futuro de Can Yaman es incierto. Pero podemos hacer algunas predicciones. Asterisco 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 menos proyectos importantes asterisco asterisco es probable que tenga menos proyectos importantes, al menos a corto plazo. Los productores y las marcas pueden estar siendo más cautelosos a la hora de invertir en él. Asterisco 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 menos contratos publicitarios asterisco asterisco los contratos publicitarios podrían disminuir. Las marcas buscan caras frescas, caras que generen interés. Si la imagen de Can Yaman no es la mejor, las marcas podrían buscar a otros actores. Asterisco 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 disminución en su caché asterisco asterisco su caché, es decir, lo que cobra por sus trabajos podría disminuir. Si hay menos demanda, el precio baja. Asterisco 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 necesidad de replantear su estrategia asterisco asterisco es probable que tenga que replantear su estrategia. Debe cuidar su imagen pública, elegir mejor sus proyectos, rodearse de un buen equipo. Asterisco asterisco, ¿qué puede hacer Can Yaman? Un plan de rescate asterisco asterisco. No todo está perdido. Can Yaman tiene talento, tiene fans, tiene potencial. ¿Qué puede hacer para revertir esta situación? 1. Asterisco asterisco cuidar su imagen pública asterisco asterisco este es el punto clave. Debe ser más cuidadoso con sus declaraciones, ser más cercano con sus fans, mostrar una actitud más profesional. Debe ser más humilde, receptivo a las críticas. 2. Asterisco asterisco elegir cuidadosamente sus proyectos asterisco asterisco no se trata de aceptar cualquier oferta. Debe apostar por proyectos de calidad, que le permitan demostrar su talento y que encajen con su imagen. Debe diversificar, buscar proyectos que le permitan llegar a diferentes audiencias. 3. Asterisco asterisco rodearse de un buen equipo de trabajo asterisco asterisco necesita un buen representante, un buen asesor de imagen, un buen equipo legal. Un equipo que lo apoye, que lo proteja, que lo ayude a construir una carrera sólida. 4. Asterisco asterisco conectar con sus fans asterisco asterisco debe ser más cercano con sus fans, agradecer su apoyo, responder a sus preguntas. Los fans son su principal apoyo. 5. Asterisco asterisco aprender de sus errores asterisco asterisco debe ser consciente de sus errores, aprender de ellos y no volver a cometerlos. 6. Asterisco asterisco ser paciente y perseverante asterisco asterisco el éxito no llega de la noche a la mañana. Debe ser paciente, perseverante y no rendirse. Asterisco asterisco conclusión, esperanza y expectativas asterisco asterisco. La situación de Can Yaman es delicada, pero no irreversible. Está en sus manos demostrar que sigue siendo una estrella, que sigue siendo un valor seguro para la industria. El futuro de su imperio depende de él. Le deseamos lo mejor. Esperamos que aprenda de sus errores, que replantee su estrategia y que vuelva a brillar. Tiene todo el potencial para hacerlo. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasará con Can Yaman? ¿Qué consejos le darían? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.